Entonces recuerden, miren. Daisy, ¿me vas a decir algo? Sí, le iba a decir, o sea, sí estaba un poco complicado porque en los de exponentes y las bases, entonces yo me confundí un poco en las bases. Listo, muy bien, Daisy. Jocelyn me dice también las letras. Miren, ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre es lo siguiente. Cenecit nos pone dos cositas y obviamente uno sin la práctica va a ver esto confuso. Entonces, ¿qué tengo que recordar? Parte A, parte B. Eso es lo que tengo que recordar, ¿sí? La parte A y la parte B. ¿Y qué tengo que tener también en mi mente? En mi mente tengo que tener clara la teoría. Esta teoría la debo tener sumamente clara de las reglas. Esto tengo que recordar. Entonces yo, cuando veo esto que Cenecit me pone, lo primero que me voy a concentrar es en la parte A. La parte A, ¿sí? Tenemos, por el momento, cuando estamos recién iniciando, un tiempo de 60 segundos. Este no es tiempo a batir. Si nos basamos 60 segundos, hay problemas, hay problemas. Cada vez que ustedes vayan a hacer, por ejemplo, les pongo 10 ejercicios de tarea, 10 ejercicios. Muy bien. Entonces ustedes saben que tienen que resolverlo en 6 minutos. Por ejercicio, si son 10 ejercicios, 6 minutos. Si yo veo que me paso de 6 minutos, hay problemas. Tengo que ver qué estoy haciendo mal, cómo estoy manejando el tiempo y los nervios. Esa es la primera característica. Ustedes lo hicieron antes del tiempo, muy bien. Lo segundo, como les digo, es ver qué ejercicio tenemos. ¿Cómo hacemos el análisis aquí? Primero, tenemos 4 propiedades, las debemos tener sumamente claras. Cuando ustedes vean ejercicios de propiedades, que les voy a pasar muchos, lo primero que ustedes deben hacer es, por el momento, cuando están iniciando, es, por ejemplo, decir, la opción A dice cocientes de potencia de igual base, entonces, escribir en un ladito esto, escribir la regla. Si es posible, poner así, si es posible. Si es posible, escribir la regla. No verla, no irse a la hojita y verla, no, escribirla. ¿Sí? No escribirla detalladamente lo más rápido posible. Potencia de una potencia, escribir la regla. Escribo la regla. Es lo primero que yo tengo que hacer. Este es un truco. No es que lo van a hacer cuando estén en el examen, no. Lo van a hacer ahorita para que no se olvide. Productos de potencia de igual base. Ustedes van a estar haciendo esto. Esto van a estar haciendo. Aquí yo tomo la letra A y B. Ustedes pueden tomar la letra que ustedes deseen. Pueden ser la letra de sus iniciales de nombre, la letra que deseen. Pero el punto es que ustedes escriban la regla. Miren, potencia de un cociente. ¿Qué tengo que recordar? Potencia de un cociente. Miren, aquí me equivoqué. Aquí dice cociente de potencia de igual base. Aquí ambas tienen que tener la misma letra. ¿Sí? Aquí, miren, sí, por eso es sumamente importante. Miren, aquí recién me doy cuenta. Ambos deben tener la misma letra porque es cociente de potencias de igual base. Entonces sabemos que aquí se resta exponentes. Potencia de un cociente. ¿Qué indica potencia de un cociente? Aquí sí sería una división de bases diferentes. Sí, es lo primero que ustedes tienen que tener en su mente. Ya cuando ustedes de tanto escribirlo, se le queda grabado. Esto se queda grabado. ¿Sí? Entonces yo voy buscando esto. Miren, asocio. A ver, para tener un cociente de potencias de igual base, tienen que haber bases iguales en el numerador y en el denominador. Veamos aquí. No ocurre. Esta es la respuesta. Así de simple. No ocurre. No voy a llegar a esto. No veo la posibilidad de que ocurra eso aquí, porque acá tengo la X y acá tengo la Y. Y no voy a poder conservar una base y restar exponentes. No voy a lograrlo. Miren, solamente con eso ya pude llegar a la respuesta. ¿Sí? Aquí dice, potencia de una potencia, sí puedo llegar. Tengo dos exponentes que están multiplicando. Producto de potencias de igual base, sí voy a llegar. Sí, aquí hay dos letras y acá me queda una. Aquí hay dos letras y acá me queda una. Potencia de un cociente. Sí voy a llegar porque aquí queda un exponente y lo puedo distribuir a ambas bases. Sí nos damos cuenta, Daisy y Jocelyn, sí nos damos cuenta con este primer truco que ustedes, de hacerlo tanto, de escribirlo tanto, resolviendo algunos ejercicios, una lista de ejercicios, créanme que la regla se les va a quedar grabada, ¿sí? Porque una cosa es solo observar, como yo lo hago, otra cosa es que ustedes mismos lo vayan desarrollando. Al inicio les va a tomar tal vez el minuto, los 60 segundos, obviamente hay que escribir rápido, ¿sí? Pero ya después, como ustedes se lo graban en su mente, ya tienen cociente de potencia de igual base,
ya en su mente recuerdan que tienen que tener dos bases iguales en numerador y denominador. ¿Sí? En su mente. Potencia de una potencia, dos exponentes escalonados multiplicándose. Producto de una potencia de igual base, dos bases multiplicándose iguales. Potencia de un cociente, distribución de bases distintas de un mismo exponente. ¿Sí? Tal vez ahí sí, Daisy y Jocelyn, tal vez ahí sí estamos más claros con el truco. Quisiera que me ayuden con ello. ¿Sí les quedó ahí claro? Sí, sí. Listo. Miren, esa es una estrategia. Créanme que los estudiantes que yo he tenido les he dado estas estrategias y ellos este ejercicio lo resuelven en 10 segundos. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que ellos vieron de esta pregunta? Claro que a algunos les salió en desorden estas opciones, pero al fin y al cabo era fácil de percibirlo. Se dieron cuenta de esta característica. Igual base, cociente, división. Recuerden, cociente, división. No había esto acá, entonces rápidamente buscaron la respuesta. Bueno, el día de hoy también quería darles un poquito concepto, un poco lo que es el concepto en la parte de matemáticas. Vamos a ver otro tema, que es más a la parte gráfica. Voy a compartirles pantalla. ¿Sí? Pero que es que observen. Esto de aquí es un poquito más en la parte gráfica de aplicaciones. Pero vamos a observar, espérenme un momento, vamos a observar en cambio otro ejercicio. ¿Sí? Ya les comparto, ¿sí? Veamos, tenemos... Listo, espera. Aquí estamos. Vamos a ver lo que es el componente de gráficas. Vamos a ver también ejercicios que aparecieron en el examen. Justo el ejercicio del examen vamos a estar revisando. Tanto ejercicios de las pruebas piloto como las del examen. ¿Qué tenemos acá? Lo que es el componente de gráficas. Miren, estos son ejercicios de gráficas. ¿Sí? Aquí nos dice, todos son gráficas que corresponden a una función. Tenemos este tipo de preguntas muy marcadas en el examen, lo que es una función. ¿Sí? Y para explicarles el concepto de función, lo vamos a ver con algunos ejercicios y aprenderán qué es lo que les pide Cenecit identificar con lo que es identifique la gráfica de una función. Por ejemplo, acá nos dice, en un juego matemático se debe pintar las celdas de la cartilla según las combinaciones que salgan de una urna. El ganador será aquel cuyas celdas coloreadas no formen una función. Miren, aquí dice no formen una función. Considerando que el conjunto de partidas son los números y el de llegadas las letras, si se obtuvieron los siguientes resultados. Me están pidiendo cuál no es una función. Me piden el ganador, cuál no es una función. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos saber? Voy a compartirles aquí lo que viene a ser una pequeña pizarra para que ustedes observen. Como entendemos, la función viene a ser una gráfica dentro de lo que es un plano cartesiano. El plano cartesiano es un conjunto de coordenadas de X y de Y. Iniciando en lo que es el punto 0. 0 en X, 0 en Y. En donde la combinación de un valor de X con un valor de Y, juntamente con la unión de esos puntos, me genera lo que todos entendemos como una función. La combinación de esos valores crea esta línea crea lo que viene a ser esta línea que se denomina una función. ¿Sí? Por el momento no vamos a ver los tipos, no vamos a ver dominio, rango, nada. Vamos a solamente a ver gráficas. ¿Sí? Y lo que Cenecit comúnmente pide es identifique una función. Eso es lo que pide Cenecit. Identifique si la gráfica corresponde o no a una función. Nada más. Solamente nos piden eso. Es una de las preguntas muy típicas, incluso que apareció en el examen de septiembre, el último examen. Pide esto. Identifique qué gráfica corresponde a una función. Y la función, como les he dicho, es una relación entre los puntos de X y un punto en Y. Esa es la función. Pero hay una característica especial. La característica especial es la siguiente.
para todo valor de X debe existir un único valor en Y. Ya con lo que viene a ser temas más avanzados, ya identificaremos lo que es dominio, codominio, rango, todos esos elementos. Por el momento, concentrémonos en las bases. ¿Qué nos dice acá la base? En lo que es la función. Para todo valor de X, cada valor de X, debe existir un único valor en Y, como se puede apreciar aquí. Cada valor de X obtiene un único valor en Y. Y eso viene a ser el concepto de una función de manera sumamente sencilla. ¿Sí? Esto lo podemos hacer en lo que son en lo que vienen a ser los diferentes diagramas. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto X. Y acá tenemos el conjunto Y. Y la función es una maquinita. Es una maquinita que toma valores de X, por ejemplo, X1, X2. En la función, esta maquinita toma valores de X y ¿qué sucede con esos valores? Se convierten en valores de Y. Por ejemplo, tengo X1, equivale a este número. Tengo X2, que equivale a este número. Y también podría tener X3, que equivaldría a este número. No importa que los valores de X tengan un mismo valor en Y. No importa. Lo importante es de que cada X tenga su correspondiente en Y. Hasta aquí tal vez sí estamos claros. Quisiera que me ayuden. Dayanara, que recién integraron. Daisy, Jocelyn. Sí estamos claros hasta aquí con lo que es el concepto de función. Sí, por mi parte. Por mi parte, sí. Perfecto. Miren, como les dije, esa es otra manera de trabajar de la CENESID en lo que es el caso de ejercicios, de gráficas. Esto de aquí es un trabajo de gráficas. Ya obviamente identificaremos lo que son las funciones trigonométricas, cuadráticas, polinómicas también. Lo que no han tomado por el momento son racionales y irracionales, ¿sí? Pero por el momento concentrémonos en las definiciones. Recuerden, definición básico. Cada valor de X asignado un valor de Y. Ahora, ¿qué ocurriría? Vamos a borrar esto de aquí. Borremos todo esto. A ver, les hago una pregunta, siguiendo el concepto que acabo de decirles. ¿Qué ocurre si yo tengo esto? Es un gráfico, tiene valores de X, en donde tiene puntos en Y. Les hago una pregunta. ¿Esto es una función? Lo que vemos aquí es una función. ¿Podría catalogarse como el nombre de función? No, ¿Por qué razón no puede ser No, una función? Quisiera que me ayuden. ¿Por qué no es una función? porque una función es con rectas, con líneas rectas y no con un círculo. Recordemos que existen las parábolas. No se olviden de que la parábola no tiene es una 2 línea puntos de recta. corte. Por ahí tenemos razonamiento. Recuerden que en las funciones, no nos olvidemos, existen esto de aquí, una parábola. Esta es una función cuadrática. También tenemos las funciones trigonométricas que son de esta manera. ¿Sí? No tanto por el uso de la línea esférica. ¿Alguien me decía tal vez la respuesta? Estamos por ahí en la idea. ¿Alguien más que podría ayudarme? Que el círculo tiene 2 puntos de corte en las verticales. Exacto, esa es la idea. Recuerden el concepto de función y no nos olvidemos porque nos va a ayudar muchísimo, perdón por hacer ese pequeño punto, pero nos va a ayudar en pregunta. Ya les voy a mostrar otra pregunta que apareció para estos chicos de septiembre, en donde era simple, solo reconocer una función. Miren aquí, el concepto de función es muy claro. Para cada valor de X, aquí tengo un valor de X. Recuerden que estos son los valores de X, todo lo que está en esta línea horizontal. Para cada valor de X tiene que haber un corte en Y. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí tenemos 2 cortes en Y para ese valor de X. Esto no es función. ¿Sí? Esto no es función. Solo será función cuando cada punto en X, cada punto de X tenga un único valor de Y. Por ejemplo, aquí miren. Cada valor de X tiene un valor en Y, ¿sí? Para cualquiera de estas gráficas. Pero en cambio acá, miren, hacemos una línea aquí, tenemos 2 cortes en Y. Y eso no es función.
Para este punto en X tiene que existir un único punto en Y. No tiene que haber dos llegadas, una sola llegada, ¿sí? Por esa razón, esto no es función, ¿sí? Es sumamente importante que ustedes identifiquen ese tipo de conceptos porque nos va a ayudar muchísimo en los exámenes, ¿sí? Y no solamente por la facilidad, sino por el tiempo que nos ganamos. Si aquí les dan una pregunta, identifiquen el concepto de función, ¿qué ocurre? Identifiquen la gráfica que es una función. Pueden hacerlo en 5 segundos, en 10 segundos. Imagínense, tenemos de 1 minuto a 50 segundos ganados, que nos pueden servir para identificar otro tipo de pregunta más difícil. Miren acá, tenemos este ejercicio. Por ejemplo, en el caso de la parábola, miren. Esto también es una función. ¿Por qué razón? Porque aquí yo escribo una línea y tiene un solo valor en X. Este punto en X tiene un solo punto en Y, nada más. No importa, es lo de menos, si el mismo punto en X, voy a cambiar de color. Miren, este de aquí sería el valor de este Y. No importa si este mismo valor de Y está para otra X. No es lo de menos, eso no nos importa aquí. Aquí lo que nos importa es de que este punto solo tenga un corte en Y. Este punto solo tenga su corte en Y, nada más. Si estamos claros, quisiera que me ayuden. Tal vez alguien alguna pregunta. Si estamos claros con lo que son gráficas. Por mi parte, ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Todos estamos claros? Quisiera que me confirmen todos. Dayanara, Daisy, Jocelyn. Quisiera que me confirmen. Perfecto, muy bien. Ya saben, tienen preguntas más en conocer, que esto es sumamente importante. Aquí estamos viendo la esencia de lo que son los exámenes y cómo poder resolverlos sumamente rápido. A ver, veamos la pregunta, ¿sí? Voy a borrar esto de aquí. Voy a compartirles pantalla. A ver, inmediatamente, recuerden cuál era la pregunta. Identifique, recuerden, según las gráficas, identifique las celdas que no formen una función. ¿Qué jugador tiene una celda que no forma una función? A ver, díganme. Recuerden que aquí está A, B, C o D. 4, 1, 2, 3. ¿Cuál sería aquí la respuesta? B. Muy bien, nos dice la D. Recuerden, estamos buscando aquello que no forme una función. Quiero que lo vayan escribiendo, ¿sí? A ver, quiero que me vayan escribiendo. Me dicen la D, me parece que me dijeron. Quiero que todos me escriban. A ver, me escriban en el chat cuál sería la respuesta. Solamente identifiquen el gráfico que no es una función, ¿sí? A ver, Jocelyn nos dice la B. A ver, quiero también que vayan escribiendo cuál sería aquí la respuesta, ¿sí? A ver, Daisy, la opción A. Recuerden, estamos buscando lo que no forma una función. Dayanara la B. Muy bien, perfecto. Detengamos el tiempo. A ver, estamos acá, miren. Recuerden, una función, aquí lo piden lo que no forme una función, ¿sí? Recuerden, una función es cuando para cada valor de X existe un único punto en Y. Si observamos la primera del jugador 1, claramente se ve que esto no es una función. ¿Por qué razón no es una función? Porque si hacemos aquí una línea, miren, para este punto en X, recuerden que siempre lo horizontal es X. Para este valor de X, ¿cuántos puntos hay en Y? 1, 2. ¿Sí? El jugador 1 no tiene una función, él es el ganador. ¿Sí? Sería la opción B. En cambio, ¿qué ocurre en el jugador 2? Es función. Para cada valor de X existe un único punto en Y. ¿Sí? Daisy, tal vez si estamos ahí claros, quisiera que me ayudes, si no sé si te quedó ahí claro. El por qué es la opción. sí, ya me quedó claro ya. Listo, perfecto. Ahora miren, les voy a mostrar de este mismo concepto una pregunta que que apareció en el examen. Ya les voy a compartir otra vez el examen. Miren, el mismo concepto y veamos la pregunta. Miren. Tenemos
Aquí está, miren. Esta fue la pregunta que apareció en el examen de septiembre. Aquí, ¿qué le está pidiendo? En las gráficas se muestran los trazos que un niño dibuja en un terreno plano. ¿Cuál se puede asociar con una función? Están pidiendo cuál es una función. A ver, corre tiempo. ¿Cuál sería la respuesta? Me van diciendo cuál es la respuesta. Ya está corriendo el tiempo. A ver, la B, muy bien, Jocelyn. Perfecto. Llenar la B. La B. Perfecto. Muy bien. Un tiempo promedio de 8 segundos. Es muy buen tiempo. Esto de aquí lo pueden resolver en 10 segundos. Incluso Dayanara lo resolvió en 7. Sumamente fácil, sumamente fácil. Me piden, aquí tengo que leer muy bien, porque a veces saben pedir cuál no es una función. Aquí dice cuál se puede asociar con una función. La descartada inmediatamente. Acá también descartada. También descartada. Miren, son fácilmente descartables. En la B, cualquier línea que yo dibuje no me va a tocar 2 puntos en el eje Y. Cualquier línea vertical. Aquí me salió un poquito diagonal. Y esta es la respuesta. ¿Qué les parece hasta ahora lo que fue el examen de septiembre en la parte de matemáticas? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Miren, son 2 de las 13 preguntas. ¿Está difícil? ¿Cómo ven el examen hasta el momento? Son 2 de las 13 preguntas que se les tomó a los estudiantes. Quisiera que me ayuden. ¿Está difícil? ¿Cómo ven hasta ahorita el examen? ¿Creen que está un poquito complicado? ¿O si es posible con muy buen estudio resolver ese examen sin ningún problema? Exacto, Jocelyn, correcto. Esa es la clave, la práctica. Todo es practicando, ¿verán? Este examen no es complicado. Los estudiantes en las 13 preguntas de matemáticas las resolvieron en 8, 7 minutos, 6 minutos. ¿Por qué razón? Porque eran preguntas, les voy a mostrar el examen, eran preguntas que ustedes básicamente tenían que leer, analizar, incluso muchas de las preguntas aparecieron en las pruebas piloto. Acá lo que hicieron fue cambiar los datos. Por ejemplo, miren, esta pregunta viene dada desde enero, desde la que vino a ser la prueba de enero de 2020. La misma pregunta. Recapitulada incluso en los exámenes. Algunos estudiantes la sabían de memoria y ellos anotaban la respuesta porque leían el texto. Miren, una pregunta ya repasada. Y esto puede ocurrir en el examen de febrero o marzo de 2021. Que les aparezca una de estas preguntas del examen, tal cual. Ustedes solo tienen que tener ahí memoria. Decir, ah, no, veo que, obvio, no me voy a estar confiando, que veo las opciones y digo hasta el no. Veo que se repite el enunciado y si por ahí me cambian algo, sé cómo resolverlo. Sistema de ecuaciones, miren. La siguiente pregunta. Con base en la información, calcula el recorrido de la función. Me están diciendo el recorrido, el rango. ¿Sí? Miren, esto es solamente de cambiar datos, nada más. Me dan estos valores y los tengo que cambiar aquí, porque me piden calcular el rango, cosa que obviamente trabajaremos después. Pero es solamente de cambiar el 2 y el 7 en esta función y luego verificar cuál sería la respuesta. Eso es algo sencillo que poco a poco obviamente se va introduciendo. Aquí me dice, en la construcción de una línea ferrocarril se diseña su trayectoria como una línea recta con una pendiente. Tengo que recordar lo que es una pendiente. Mire, si se realiza otro diseño para incorporar una nueva línea perpendicular a la anterior y determine su pendiente. Mire, los estudiantes vieron esta pregunta y esta aquí la hicieron en 5 segundos. Porque el concepto es muy sencillo. Es muy sencillo. La pendiente es lo que determina en lo que es una función. Voy a compartirles para que ustedes vean lo sencillo que es esta pregunta. Con esto vamos a acabar. Les voy a compartir esta idea. Miren, voy a compartirles pantalla. Miren, esto es lo que es una pendiente. La pendiente, en lo que viene a ser las funciones, es lo que determina el tipo de línea, el tipo de figura que se va a tener. Si viene a ser en todo caso una función, bueno, la pendiente se ve en lo que son las funciones lineales, en lo que es un eje de coordenadas tenemos diferentes tipos de pendientes, ¿sí?
pendientes paralelas o perpendiculares, y adicional a ello, la pendiente me permite saber si una función es creciente, decreciente o es constante, ¿sí? Pero no quiero mucho ahondarme en el tema porque es un tema de función lineal que después tenemos que ir observando. Por el momento solo quiero que comprendamos esto. Cuando hablamos de rectas paralelas, indica que son funciones que van a un mismo lugar, a una misma dirección. No importa cómo se encuentren. El punto es que vayan a una misma dirección y nunca se cortan. Y eso ocurre cuando la pendiente es la misma. La pendiente de esta función, por ejemplo, si fuera 5, acá también la pendiente viene a ser 5. ¿Sí? Acá lo mismo. Si la pendiente fuera 3, la otra también tiene que ser 3. Eso es una función, esas son pendientes paralelas. Cuando la pendiente de ambas rectas, de ambas ecuaciones, es la misma. En cambio, lo que pedía el ejercicio era perpendiculares. Y en perpendiculares es cuando tenemos dos líneas que se intersectan en un punto y forman un ángulo exacto de 90 grados. Esto ocurre cuando la pendiente es inversa. ¿Sí? Por ejemplo, si esta línea tiene de pendiente, qué sé yo, 2, la otra línea va a ser inversa. Positivo, acá negativo. Aquí sería 2, acá el 2 estaría abajo. 1/2. Eso es perpendicular. Lo que son secantes es porque se intersectan, pero no forman un ángulo de 90 grados. Forman cualquier otro tipo de ángulo menos de 90 grados. Pero por el momento veamos la diferencia aquí. Pendientes paralelas van en una misma dirección, no se intersectan. Perpendiculares se intersectan en algún punto. En un punto y forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que recordar cuando me piden perpendicular? Que si la pendiente de una función, por ejemplo aquí es 7/8, su perpendicular es inversa. Positivo, acá negativo. 7/8, acá 8/7. Eso es una pendiente perpendicular. ¿Sí estamos claros? Quisiera que me ayuden. ¿Sí estamos claros con lo que es perpendiculares? Por mi parte, sí. Muy bien. Verán, les voy a poner ejemplos para que ustedes vean cómo esa pregunta la hubieran hecho en segundos. Fácilmente. Por ejemplo, si yo les digo, la pendiente es 6. ¿Cuál es la perpendicular? A ver, ¿cuál es la perpendicular? Díganme, ¿cuál sería la perpendicular? Menos un sexto. Menos 1/6. Eso, nada más. Miren, la pendiente es 7. ¿Cuál es la perpendicular? Menos un Menos séptimo. 1/7. Eso. A ver, les voy a poner diferente. La pendiente es menos 4/3. ¿Cuál es la perpendicular? 3/4 2 cuartos. positivo. Eso, nada más, eso es todo. Miren lo sencillo que es este trabajo. Ahora les voy a poner otra vez el ejercicio. Aquí tenemos. ¿Cuál es la respuesta? ¿La A o la B? Me piden la perpendicular. La B. Eso, la B. Se descarta la A rápidamente porque esto es negativo, acá busco uno positivo. Ni veo cómo está la B, yo ya sé que esa es la respuesta. Si es negativo, acá la perpendicular es positiva y listo. ¿Se dan cuenta lo fácil que es? Y eso solamente entendieron el concepto. 2, 3 segundos, se acabó la respuesta. Se acabó esa pregunta y estoy seguro que esa es la respuesta. Y me paso a la siguiente. Y así es todo el examen. Matemáticas, lenguajes, sociales, física, química, biología, ciencias sociales, todo trabaja igualito. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser muy clara acá. Incluso les voy a marcar aquí. No todas las preguntas tienen dificultad 1. No todas. No todas. Hay preguntas en las cuales, por ejemplo, estamos aquí, miren. No está preguntando. Tenemos preguntas como el caso de la pregunta número, aquí, número 9, en donde la dificultad ya está en nivel 2. Ya la dificultad ya es de nivel 2 porque necesito un planteamiento, necesito reconocer ciertos datos. Por ejemplo, aquí me dice, una refrigeradora doméstica consume aproximadamente 200 watts de potencia por cada hora.
Si la tarifa que se paga en el país es de 10 centavos por cada kilowatt hora, determina el número de días en los que se paga un valor de $48 por el consumo de este aparato eléctrico. Aquí es nivel 2 porque tenemos que hacer cálculos. Ya no puedo yo tener la respuesta solo leyendo, ya necesito hacer un cálculo. El nivel 1 de matemáticas es leo y saco la respuesta. El nivel 2 es resolver. Necesito resolver. Esa es la diferencia. Aquí en matemáticas ustedes van a encontrar unas 7, 8 preguntas de nivel 1 donde no tienen que resolver. Tienen que solamente leer, entender el concepto y llegamos a la respuesta. Y las preguntas de nivel 2 donde necesariamente tengo que resolver. ¿Por qué razón? Porque la respuesta es ambigua. La respuesta surge de razonamientos. Por ejemplo, el primer razonamiento que se halla aquí es este. Primero acá me están hablando del consumo por hora. Segundo razonamiento, lo que cuesta el consumo por hora. Pero acá me están pidiendo como respuesta el número de días. El número de días en donde se consume este valor. Quiere decir que esto que está en horas, tengo que llevarlo a días. Y este pago por hora, tengo que llevarlo a pago por días. Miren, algo que está en horas, tengo que trasladarlo a días. Un pago que se hace en horas, tengo que también trasladarlo a un pago que se haga en días. Y aquí es donde ya viene otro nivel de razonamiento, otro nivel de trabajo. Y por esa razón, en algunas preguntas buscamos demorarnos 20 segundos para que en estas preguntas podamos tener la tranquilidad de excedernos unos 10 segundos. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo hasta aquí el concepto? Quisiera que me ayuden. Sí. Listo, muy bien. Miren, Sí. esto aquí no es difícil. Esto es solamente de, como les expliqué, conocer reglas. Si yo aquí les comienzo a resolver, puede que me entiendan o puede que tal vez por ahí existan algunos conceptos que se les haga complicado. Por ejemplo, si me están diciendo que por cada hora se consume 200 watts, ¿yo qué tengo que recordar? Un día tiene 24 horas, ¿sí? Si en una hora consumo 200 watts, por 24, recuerden, cada 24 horas es un día. 2 por 24 sería 48. En 24 horas se consume todo esto. 4.800 watts. Esto es el consumo por día. Bien, ese es el primer razonamiento. El segundo razonamiento. La tarifa que se paga es de 10 centavos por cada kilowatt hora. Y aquí, ¿qué me está diciendo? Watts. ¿Qué debo recordar también aquí? Que es importante, sumamente importante. Un kilowatt son 1000 watts. Entonces, si yo en un día consumo 4.800 watts, ¿qué es lo que tengo que hacer? Convertirlo, obviamente, a kilowatts. Y ahí es donde yo les digo, miren, aquí es donde ya comienzan a ver los diferentes razonamientos. Miren, entonces se consumiría 4,8. Y esto es lo que ustedes tienen que comenzar. Esto aquí ya es una práctica aparte. Esto tenemos que obviamente ir trabajándolo, ir entendiéndolo. ¿Por qué razón yo de 4.800 le escribo 4,8? Estos son los conceptos que vamos a ir aprendiendo, los conceptos que vamos a ir dominando, ¿sí? Pero eso, como les he dicho, no es cuestión de solamente ver un ejercicio y esperar que se me repita, no. Tenemos que entender cada ejercicio, tenemos que comprenderlo, identificar muy bien las ideas y hacerlo de la forma más rápida posible, ¿sí? Ese era uno de los ejercicios que quería indicarles, que son un poquito más de razonamiento, un poquito más de trabajo, en donde obviamente tenemos que ir practicando cierta idea. En cambio, de acá, miren, es solamente leer. Miren, el 11, este también es de logaritmos, tenemos que entender los conceptos. El 12 también aquí es solamente de leer, este aquí es solo de leer, sino que tenemos que saber un poquito las propiedades de lo que son las funciones trigonométricas. Este aquí sí hay que resolver, ¿sí? Entonces, como les dije, la idea aquí es ir afilando conceptos, ir conociendo. No quiero, ahorita, por ejemplo, vamos a acabar solamente con esta pregunta. Veamos, esta es la pregunta número 8, perdón.
Déjenme ver si puedo. A ver, aquí nos dice, un técnico automotriz presenta un informe semanal de los días laborables con el número de reparaciones de los sistemas de frenos que ha realizado. En este informe se adjuntó el gráfico. Aquí la pregunta es, luego de analizar el gráfico, se concluye que las siguientes afirmaciones son correctas, excepto. Miren, solo tenemos que ver el gráfico. Miren, esta es una pregunta de lectura. Solo debemos ver el gráfico e identificar cuál de estas 4 opciones es la incorrecta. ¿Sí? Solo es de ver el gráfico e identificar. Voy a reducir un poquito el gráfico. Veamos para que se puedan ver las opciones. A ver, veamos. Dice, luego de analizar el gráfico se concluye que las siguientes afirmaciones son correctas. A ver, quiero que ustedes miren el gráfico y me digan cuál sería la respuesta. Solamente recuerden lo que dice la pregunta. Un técnico automotriz presenta un informe semanal de los días laborables con el número de reparaciones de los sistemas de frenos que se ha realizado. Recuerde que, por ejemplo, el día lunes esta persona realizó 5 reparaciones de freno. El día martes realizó 1. El día miércoles realizó 2. El día jueves 4. El día viernes 4 también. Y el día sábado 2. Quiero que me digan cuál sería aquí la respuesta. Si es la A, la B, la C o la D. Porque nos dice que 3 conclusiones son correctas excepto 1. ¿Sí? Voy a dar aquí así mismo para que vayan analizando. Voy a ver el contador cuánto tiempo se demora aquí. ¿Sí? Aquellos que recién integraron, no se preocupen, la clase va a estar grabada. Ya podrán revisarla y el día miércoles haremos una continuación del tema, ¿sí? De ese tema para concluir con esta parte de matemáticas, ¿sí? A ver, él les voy a decir, estoy ahorita haciendo conteo de tiempo, quiero saber cuál sería la respuesta. La A, la B, la C o la D. ¿Qué conclusión es correcta? Recuerden, la gráfica corresponde al número de reparaciones. Creo que es la A. Muy bien, Daisy dice la opción A, muy bien. Veamos. Muy bien, ¿alguien más que quisiera que me ayuden? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Eric, ¿no escuchas? Vamos, ¿cuál sería aquí la respuesta? Quisiera que me ayuden. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿La C? La C, muy bien. Jocelyn dice la opción C. Tenemos la A, la C. Recuerden, la gráfica corresponde al número de reparaciones hechas en cada día. El lunes hizo 5, el martes hizo 1, el miércoles hizo 2, el jueves hizo 4, el viernes hizo 4 y el sábado hizo 2. Y le están preguntando, se concluye que las siguientes afirmaciones son correctas excepto 1. Veamos. De lunes a miércoles. De lunes a miércoles. Un momento. Miren, se concluye aquí que de lunes a miércoles se reparó tantos carros como de jueves y viernes juntos. Miren, de lunes a miércoles. Lunes se repararon 5, el martes se reparó 1 y el miércoles se reparó 2. En total tenemos aquí 8. ¿Sí? El jueves y viernes se repararon 8. Dice. Luego de analizar el gráfico se concluye que las siguientes afirmaciones son correctas excepto. Estamos buscando la que no es correcta. De lunes a miércoles, miren, de lunes a miércoles se repararon ¿cuántos autos? 8. En cambio, y jueves y viernes, ¿cuándo se repararon? 8 también. Entonces, esta afirmación es correcta, ¿sí? Cumple lo del gráfico. Veamos la afirmación número B. Entonces, ya tenemos que la primera está cumpliendo. Vamos a cambiarle aquí color. En esta semana de trabajo se reparó 18 autos en total. En esta semana se repararon 18. Contemos.
Tenemos 5, 6, ¿sí? Acá tenemos 2, serían 8. 8 más 4 viene a ser 12. 12 más 4, 16. 16 más 2, 18. También es correcta. Las reparaciones de lunes y jueves, representan la mitad del trabajo semanal. Ya sabemos que se repararon 18. Lunes y jueves se reparan 9. Sí corresponde a la mitad del trabajo. Entonces, por descarte, ¿cuál sería la respuesta? Dice, solamente un día se reparó frenos, bueno, más frenos que el día anterior. Aquí está mal formulada, ya la corrijo. Solamente un día se reparó más frenos que el día anterior. Eso es incorrecto. Porque esto está ocurriendo en 2 días seguidos. Porque solamente en un día se repararon más frenos que el día anterior. Y miren lo que ocurre aquí el miércoles. Se reparó más que el día anterior y aquí también el jueves ocurre lo mismo. Se repararon más que el día anterior. Y acá dice que solo ocurrió eso en un día. Por esa razón la D no sería la respuesta. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Quisiera que me ayuden, si les quedó aquí claro. Sí. Listo. Todos, ¿sí les quedó claro? No hay ninguna duda acá. Listo, a ver. Vamos a concluir aquí la clase. Entonces, hagamos un repaso de ello. Déjenme primero corregir esto de aquí. Solo un día se reparó más frenos que el día anterior. A ver. Pero entonces recuerden, hoy día hemos visto gráficas. Miren este tipo de preguntas. ¿Se dan cuenta que esta pregunta también corresponde a lo que vienen a ser preguntas del tipo lo que sería el tema nivel 1. Leo la pregunta y busco el enunciado, nada más. No tengo que aquí hacer ningún razonamiento extra, solo leer y analizar la respuesta. En lo que es la pregunta 9 de las refrigeradoras, ya habíamos visto que tenemos que son preguntas de nivel 2. Aquí existen diferentes tipos de modelos de preguntas. En todas, en algunas necesitamos la teoría. Por ejemplo, miren esta pregunta. Aquí también solamente recurriremos a la teoría. Parece que es la pregunta 7. Miren. Dice, si un jugador de fútbol que se encuentra en el punto A, 3 menos 5, desea hacer un pase en línea recta a un compañero que se encuentra en el punto B, 8 y 6, determine la ecuación paramétrica de la trayectoria que sigue el balón cuando se realiza dicha acción. ¿Bien? Esto de aquí también es del tipo nivel 1 porque solamente me piden ecuación paramétrica. Vamos a concluir la clase con este ejercicio. Verán lo sencillo. Miren. Un jugador está en el punto A, 3 y menos 5. Y desea dar un pase hacia el punto B, que se encuentra en 8 y 6. De aquí a acá. ¿Sí? Bueno, no está exacta en la gráfica, pero podríamos analizar así. Nos dice determine la ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica es el movimiento que ocurre desde el punto de partida hasta el punto de llegada, haciéndolo en términos sencillos, no complicándonos mucho con conceptos. Entonces, para determinar la ecuación paramétrica, lo que necesito son primeramente los valores de partida. La ecuación paramétrica corresponde a un valor en X y en otro en Y. Entonces, iniciamos con 3 y menos 5. ¿Sí? Como se dan cuenta, aquí ya tenemos las posibles respuestas. Las de acá ya no nos sirven. Ahora tengo que saber cuánto tengo que añadir o restar al 3 para que llegue a 8. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Hacemos algo tan sencillo. Este valor 8 le restamos el número que está acá. Entonces acá sería más 5. En este caso lo escriben con esta letra griega, pero es lo de menos. Aquí es una letra. La T es comúnmente utilizada. Lo mismo acá. El 6 le resto menos 5. Entonces me queda 6 más 5, que esto es igual a 11. Sería más 11. Listo. Entonces aquí la respuesta vendría a ser la opción B. Esto es el concepto de ecuación paramétrica. Ya lo haremos un refuerzo. Antes de terminar la clase, quiero saber si les quedó aquí claro con este concepto. Si estamos claros aquí con el concepto de ecuación paramétrica, esto es una leve idea nada más.
Tal vez Daisy tiene alguna Por mi pregunta. parte, sí. Muy bien. Dayanara, Jocelyn, ¿alguna pregunta? No, todo claro. Listo, muy bien. Verán, vamos a concluir aquí la clase. Voy a borrar esto de aquí. Recuerden que esta clase va a quedar grabada. Ya el día miércoles haremos un último refuerzo en la parte de matemáticas en este concepto. Quiero que ustedes tengan muy claro lo que son los principales ideas, trabajos, los dos niveles que hay de matemáticas. ¿Sí? No es necesario, yo les digo como consejo, no es necesario uno matarse con la teoría, profundizar mucho, más bien es practicar mucho las preguntas ya existentes y de ahí sacar una base teórica. A veces uno tiende a buscar mucha información en las redes, en internet, pero el examen de CNC está basado en los libros del gobierno y obviamente examinar cada libro del gobierno es complicado, es muy pesado, entonces eso se examina a través de las preguntas, de las pruebas, como se han ido trabajando, ¿sí? Por el momento, ¿qué debemos concentrarnos? En cómo se resolvió en enero y cómo se resolvió en septiembre, que esa es la base para el nuevo examen, ¿sí? Bueno, ya vamos a acabar la clase. El día miércoles nos vemos a las 6 en punto. 6 en punto, continuamos con esta temática, ¿sí? Tal vez antes de terminar la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta?